que no hay agua. Entonces, al final del libro Bamidbar, está hablando que Dios nos llevó en lugar inhabitado, lugar de serpientes y escorpiones, para enseñarnos, ¿sí? Aquí ha habido un gran mensaje, que esto aprendieron el pueblo de Israel, no de un día para el otro, sino durante 40 años, ¿sí? Entonces, mucha gente están diciendo, bueno, que estaban esclavos y para salir de la mentalidad de esclavo a una persona libre demora muchísimo, ¿sí? Bueno, yo no conozco comentarista que está explicando el tema de este modo, pues todos los comentaristas están de acuerdo que aquí estamos hablando de generación de conocimiento, de una generación que han escuchado a Dios mismo, dando los 10 mandamientos, ¿sí? Los 2 primeros mandamientos escucharon de la propia voz divina. Escucharon el primer mandamiento, soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, con la voz divina, y todos murieron. Se les salió el alma del cuerpo. Y los ángeles han devuelto el alma y los regresaron al monte y escuchan el siguiente mandamiento, no tendrás otros dioses ante mí, con la propia voz divina. Otra vez mueren todos, ¿sí? Otra vez los ángeles los están devolviendo los almas, reviviéndolos. Y ahí acuden el pueblo de Israel a Moshe Rabbeinu y le dicen, habla usted con nosotros y escucharemos, y no nos hablará Dios, pues moriremos. Ahí están reconociendo que no estamos hechos, no estamos construidos para escuchar la misma voz divina. Y solamente hay un solo ser humano sobre la tierra que está hecho para escuchar la voz divina y transmitirla, que esto es Moshe Rabbeinu. Y asimismo, según el Zohar, la extensión de Moshe de cada generación y generación. El Moshe de la generación es el Rebbe de Lubavitch. Entonces, sabiendo que Moshe, la divinidad está hablando de su garganta, es una cosa muy difícil para asimilar, muy difícil, dificilísimo. Y esto fue el ejercicio que están pasando el pueblo de Israel durante 40 años. ¿Sí? No les bastó ver que Moshe está levantando su bastón y está cortando el mar. ¿Sí? No les bastó ver los 10 plagas en Egipto. ¿Sí? No les bastó ver todos estos milagros. Pues siempre está entrando la duda. Uno dice, mire, que yo soy de carne y hueso y tengo mis intereses, mis voluntades, mis egos, ¿no? Y así todos los que conozco. Entonces, tan difícil asimilar que una persona de carne y hueso no será así. Él no tiene más que el interés divino. Por eso es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es una persona tan pura que el mensaje divino no está trastornando, pero para nada, ni en la mínima
cosa, ¿sí? Sabemos, no sé si saben ustedes, pero en cada computador, tenemos todos computadores, ¿no es cierto? Estamos utilizando ahora computador o celular, ¿sí? En cada computador hay adentro una pieza bien pequeña, tal vez no pesa ni 1 gramo, pero es de puro oro. ¿Por qué? ¿Por qué van a gastar las empresas de computación en oro si se puede hacer con otro material? Entonces la respuesta es que no se puede. No se puede cuando estás hablando de una transmisión muy fina de mensajes. Entonces no hay mejor conductor, no hay mejor transmisor que el oro. Y este oro tiene que ser puro, sin ninguna mezcla. Entonces, la pregunta, ¿dónde va? La pregunta va, uno se pregunta, a ver, ¿por qué Dios no me habla a mí? ¿Sí? ¿Por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué está hablando a través de Moshe Rabbeinu? ¿Por qué está hablando a través del Rebbe? Entonces, la respuesta está cuando Moshe se quejó ante Dios y le dijo que el pueblo de Israel muy quejones y que no puede cargar todo esto, el liderazgo solito. Entonces Dios le dijo, júntate los 70 ancianos y yo voy a delegar del espíritu suyo sobre ellos. Bueno, entonces ahí los inspiró Moshe y resulta que 2 personas estaban profetizando en el campamento. Vino Yoshua, el sirviente leal de Moshe, y dice, mi señor Moshe, Eldad y Meidad, así fue sus nombres, están profetizando en el campamento, encarcélalos. Entonces, ahí le dice Moshe, ¿tú estás celoso por mí? Pues de mi parte, yo quisiera que todo el pueblo de Israel serán profetas, que todos profetizarán. No estoy guardando la profecía para mí. Ojalá pudieron elevar espiritualmente para el grado de la profecía. Ojalá. ¿Quién dará? ¿Sí? Esto lo que contesta Moshe. O sea, de parte de Moshe, que todo el pueblo serán profetas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que no están esforzando todos para llegar a este grado de la profecía. Pues el Maimónides está describiendo en su primer libro, el libro de la ciencia, en las leyes de opiniones, está describiendo los grados espirituales, la inteligencia, luego te está hablando de apartar de lo mundano y elevarse en atributos, ser una persona que siempre está sublevando contra su instinto y su instinto nunca le gana. Es una persona que es realmente héroe. El héroe es quien está dominando su instinto. Y ahí, después de tantos niveles espirituales, ahí en la cima está llegando la profecía. ¿Sí? Entonces, de parte de Moshe, que todo el pueblo serán profetas. ¿Sí? En la realidad es que Moshe es el único profeta de su grado,
no ha habido ni habrá profeta de tal magnitud como Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Esto es uno de los 13 fundamentos de la fe. Entonces, el tema no es salir de una esclavitud a la libertad, sino es saber que cada palabra que sale de la boca de Moshe no viene de su interés, ni viene de su ego, pues no tiene ego, ¿sí? Sino cada palabra que dice Moshe es la palabra divina, nada menos, ¿sí? Por eso está tan fundamental, tan importante la fe en los tzadikim, en los verídicos, íntegros y justos, ¿sí? En el Tania hemos estudiado un poquito lo que es el justo verídico, ¿sí? Es una persona que nunca pecó, ni pecará, y ni tiene en realidad el instinto que lo está incitando. No, es el Beinoní que tiene el instinto, ¿sí? Y todo el tiempo está en lucha permanente contra su instinto, ¿sí? Y siempre lo va ganando. Esto es el Beinoní, el intermedio. Pero el tzadik, el justo, el íntegro completo, es una persona que no tiene ni el mínimo pecado. Entonces, la fe en los tzadikim, ¿cuál es? Pues mucha gente van confundiendo, ¿sí? Cuando ven gente, cuando van a las tumbas de los tzadikim, dicen, pues esto es idolatría. Y cuando ven la gente están llegando a tzadikim también en vida, dicen, no, que esto es ¿cómo se llama? El tal como lo hacen Pulhan Ishiyut, es a la persona están como es que están haciendo rendiendo culto a personalidad, ¿sí? Lo ven mal, ¿sí? Pero en realidad, si analizamos la Torah, desde el momento que nació Moshe, que es el comienzo del libro Éxodos, hasta fin del Deuteronomio, cada cosa, cada palabra está transmitida al pueblo de Israel mediante Moshe. Necesitan material como pan. ¿A quién lo piden? A Moshe. Necesitan agua. ¿A quién lo piden? A Moshe. ¿Quieren comer carne? ¿A quién lo pide? A Moshe. ¿Quieren saber lo espiritual, la ley divina? ¿A quién lo piden? A Moshe. Tomar una decisión, salir a la guerra o no salir, ¿a quién lo pide? A Moshe. A través de Moshe está pasando todo, ¿sí? Entonces a veces uno dice, sí, pero yo puedo rezar directamente a Dios. Es verdad. Tienes que rezar directamente a Dios. Tienes que rezar, ¿sí? Más que tienes que saber que el mensaje divino para que llegará sin transformar, sin nada que interfiera, ¿sí? Pues todos tenemos el ego que puede interferir en el mensaje divino. Por eso debemos escuchar de la boca de Moshe, ¿sí? Y saber que en sus manos Dios está depositando los llaves de todas las cosas, tanto lo material como lo espiritual, ¿sí? Y si queremos nosotros avanzar en material y en espiritual, debemos acudir a Moshe Rabbeinu. Esto es la razón del Emunat Tzadikim, de la fe en los Tzadikim. Por eso estamos acudiendo, escribiendo al Rebbe
para bendición en todo lo que necesitamos, ¿sí? Pidiendo el buen sustento, pidiendo la salud, pidiendo de la familia, que bienestar familiar, pidiendo tanto lo material como lo espiritual, pues el Rebbe siempre lo está atando juntos. Quieres avanzar en lo material, tienes que saber que lo espiritual también está paralelo, ¿sí? Entonces, avanzar significa tanto en lo material como en lo espiritual, y tanto en lo espiritual como en lo material, en ambos juntos. Entonces, esto es el ejercicio de 40 años en el desierto. Esto es el libro que estamos iniciando. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel 40 años en el desierto? Ejercitando en su fe, ejercitando en saber que Moshe, cada palabra que sale de su boca, no es lo que dijo Moshe, sino es lo que dijo Dios. ¿Sí? Esto fue tan difícil para asimilar y por eso estuvieron el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Ahora, otra acción, ¿cómo decir?, colateral, lo que es el efecto ambiental del desierto. El pueblo de Israel volvieron del desierto una tierra habitable, donde han pasado sirviendo a Dios, pues a esto dedicaron los 40 años, pues no tenían ninguna preocupación física, material. Protección, estaban protegidos por los 6 nubes de honor que estaban rodeándoles, arriba, abajo y los 4 extremos. Sí, pues cada piedra o flecha estaban devolviendo al enemigo. Comer tenían la maná, el pan que cayó del cielo todos los días, la carne de los codornices, y no tenían que preocupar de la lavandería de la ropa, pues los mismos nubes estaban lavando, planchando la ropa. Entonces estaban totalmente protegidos, cuidados, tal como un bebé en la mano de su madre, que no tiene que preocupar para nada. La madre se le va a cambiar el pañal, se le va a lavar, se le va a alimentar, se le va a proteger del frío, ¿sí? De todo, del calor. Entonces estaban totalmente protegidos, nutridos, no tenían que preocupar para ninguna cosa física. Entonces lo que debían hacer es dedicar, servir a Dios y estudiar la Torah. Entonces en cada lugar que han pasado, volvió la tierra desértica, que nunca se puede sembrarla, volvió una tierra fértil, un lugar habitable, ¿sí? Y los serpientes y escorpiones son símbolo para los kelipot, el lado negativo, contrario, ¿sí? Que los kelipot, toca entender de qué estamos hablando en el lenguaje cabalístico, los kelipot. Los kelipot son las cáscaras, la cáscara que estaba antes de la fruta, ¿sí? La cáscara está ocultando el fruto, ¿sí? Está ocultando, entonces de esta parte están ocultando a la divinidad, esto es su función, ocultando, dando la ilusión a uno como que vive en un mundo sin Dios, ¿sí? Esto es el trabajo del mundo. El mundo en hebreo es olam. Olam es de la palabra heelem. Heelem es un ocultamiento. El mundo está jugando como es un ser independiente, sin presencia divina. Entonces,
esto nuestro trabajo, revelar la divinidad que está animando el mundo, que está haciendo existir al mundo entero, ¿sí? Entonces, quitar el ocultamiento de los kelipot. Los kelipot son el lado contrario, según el lenguaje de la Cábala. Pero toca entender que no estamos hablando de una teoría tal como la católica que está hablando del Satán y el Dios están ahí peleando en el cielo y a ver quién gana. Esto es totalmente una opinión idólatra, ¿sí? Pues no hay, más de Dios no hay más nadie, ¿sí? Y si él creó un ángel que le llama Satán, entonces está viviendo solamente de la divinidad y no puede hacer otra cosa que Dios no quiere. Imposible, imposible pensar solamente que Dios sí creó a estos kelipot, este lado contrario, este mal instinto para incitar a la persona, para darle la ilusión que vive en un mundo sin divinidad, ¿sí? Y ahí darle el libre albedrío. Ahora, cuando uno está pecando, entonces las buenas energías que acumuló con buenas acciones se van en este momento, están chupando los kelipots de ellos, ¿sí? De todas estas energías buenas. Pues ellos no tienen de otro lugar de donde chupar, sino de las buenas acciones de uno. Siempre y cuando él, o sea, es como que estás llenando una copa muy bonita con vino. ¿Sí? Esto es la buena acción. Hiciste una copa buena y está llena ahora de bendición. Qué lindo. Ahora la tentación, el pecado, ¡pum!, está pinchando un agujero abajo, ¿sí? Entonces, está cayendo hacia el piso y ahí están tomando las hormigas y las cucarachas y los perros, están tomando de esto. Y ellos más bien dicen, bien, que el Señor nos sirvió vino, ¿sí? Como que todo esto... Entonces, entonces, esto es, ¿sí? Solamente las acciones de uno está dando la posibilidad para el lado negativo chupar, ¿sí? Por eso, según la Cábala, los mitzvot positivos, ¿sí? Los mitzvot positivos están generando están trayendo al mundo la bondad, ¿sí? Haciendo una tzedakah, buena acción, ayudando al otro. Todos queremos que Dios nos va a ayudar, ¿sí? Pero cuando estamos actuando una bondad, ¿sí? Estamos haciendo una tzedakah, una justicia, estamos dando de nuestra parte, entonces ahí Dios nos apiada de nosotros y nos da de la misma manera, ¿sí? Entonces, los mitzvot positivos están generando la bondad en el mundo. Los mitzvot negativos, lo que no debemos hacer, están sellando el utensilio, ¿sí? Para que no caiga para ningún otro lado negativo. Entonces, esto es acerca de la negatividad en el mundo, que estaba representando en el desierto por los escorpiones y los serpientes, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, cuando estaba pasando en el desierto sirviendo a Dios, entonces estaba quemando, las nubes estaban quemando todos los kelipot, todos los negativos estaban quemando. Estaba aparejando los montes,
estaba matando todos los malos, ¿sí? Sin que el pueblo de Israel tendrá que hacer ninguna acción, solamente dedicar a servir a Dios. Por eso, esto está representado en el versículo, Vayhi binzo Aarón, fue cuando viajó la arca de la alianza. Vayomer Moshe, y dijo Moshe, Kuma Hashem, levántate Dios, Veyafutzu oiveja, y dispersarán tus enemigos, Veyanusu mesaneja mi paneja, van a huir tus odiantes de tus caras. ¿Sí? Está diciendo Moshe a Dios, mire, que los que odian al pueblo de Israel no nos odian a nosotros, no son enemigos nuestros, son enemigos tuyos. ¿Por qué? Porque tú, Dios, nos elegiste y nos diste la Torá ante el mundo entero en el monte Sinai. Ahí cayó al mundo una envidia terrible, ¿sí? Entonces, quien nos odia al pueblo de Israel, te odia a ti, Dios, ¿sí? Son tus enemigos. Entonces, levántate, Hashem, y dale la guerra. Enfréntalo tú, ¿sí? Lucha tú para nosotros. Entonces, así fue. Así siempre ha sido. Que los enemigos del pueblo de Israel son los enemigos de Dios, ¿sí? Y como todo el mundo sabe, el que te bendiga, te bendeciré, y el que te maldiga, maldeciré. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre ha sido fiel a Dios. Entonces, esto es la manera. Pegar a Dios apartando de la idolatría, que esto es la primera mitzvah de Benei Noach. La primera mitzvah que tanto cuesta a la gente entender. Tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene tanto valor. Quien está tan fiel a Dios, entonces, y está pasando de las tentaciones por encima, por arriba, entonces tiene toda la seguridad que Dios está en él en cada batalla, ¿sí? Cuando él lo necesita. Entonces, esto es lo que hicieron el pueblo de Israel durante 40 años, apegando a Dios mediante el apego en los tzadikim, en Moshe Rabbeinu. Y así mismo nosotros tenemos que apegar con el Rebbe, que es Moshe de nuestra generación. En cada petición, cada cosa que necesitamos, podemos escribir al Rebbe y obtener y ver milagros en nuestras vidas. Claro que cuando estamos escribiendo al Rebbe, siempre el Rebbe reclama un avance en lo espiritual, cumplir los 7 leyes de los hijos de Noé, difundirlos para adelante. Claro que esto requiere fuerzas a veces sobrehumanas, ¿sí? Difundir y hablar a las personas, a veces la gente son necia, no quieren escuchar, a veces la gente que prefiere quedar con sus ideas, que no los estamos culpando, tantas generaciones que están en esto, y cada uno tiene su propia búsqueda a la verdad, a veces mucho menos intensa, a veces no quiere saber de la verdad, pues está en su zona de confort, está en su comodidad, pero nuestro trabajo no es fluir junto con la corriente, sino andar contra la corriente, aprendiendo de Noach en su generación. Noach no estaba andando con la corriente en su generación, para nada, pues el mundo ha corrompido totalmente. El mundo ha corrompido totalmente. Entonces,
Noah, para quedar un hombre íntegro, tuvo que enfrentar sin número de tentaciones, ¿sí? Y así tuvo que educar a sus hijos, no solamente que él caminará en esto, sino que también sus hijos, ¿sí? Y hecho una arca también para los animales, ¿sí? Sabiendo que Dios va a arrasar con todo el ser viviente. Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Al infringir los 7 leyes de los hijos de Noé, estamos viendo aquí una pandemia que está amenazando y nadie sabe cuándo termina y qué pasará con las economías y con la salud de cada persona. Claro que cuando estamos cumpliendo los 7 leyes de los hijos de Noé, identificando como Benei Noach, tenemos toda la certeza. Tenemos la certeza que estamos dentro de la arca de Noé, que nos brinda protección, que nos brinda redención, ¿sí? A nosotros, a nuestros seres queridos. Entonces tenemos que llamar a toda la gente que conocemos entrar dentro de este arca, recibir un refugio divino, ¿sí? Pues vemos que está combatiendo este coronavirus. Solamente la propia sistema inmunológica, que funciona o que no funciona. ¿Quién lo decide? Solamente Dios, ¿no es cierto? Solamente. Entonces, este sistema inmunológico, ¿quién lo creó? ¿Sí? Dios se lo creó. Entonces, estamos todavía en el mes de Iyar, que son las letras iniciales de Ani Hashem Rofeja. Soy Dios, tu sanador, tu curador. Y tal como hemos finalizado la otra Shabbat, el libro Levítico, y tuvimos en la Haftarah también había sobre la curación. Refaín Hashem Verafé. Cúrame Dios y curaré, o sea, me pondré bien. Hoshieni veivashea, sálvame y estaré a salvo. Quite y latiata, pues tú eres mi gloria, mi tequila, sí, gloria. Esto es, tú eres mi gloria. Entonces, se puede decir, después de salir del baño, hay la bendición de después de salir del baño, que es una gran cosa para la salud. Ahí estamos diciendo la bendición: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que formó al humano con inteligencia y creó en él orificios vacíos, está revelado y conocido ante su trono de honor, que si va a tapar uno de ellos o si va a abrir uno de ellos, imposible estar presente y servir ante ti. No se puede parar y servir ante ti, aunque sea un solo momento. Bendito eres tú, Adonai, Rofé Kol Basar, el que cura todo carne, Umaflila Azot, y que está haciendo maravillas. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando la curación es de Dios, entonces como que nunca ha habido enfermedad alguna.
que Dios nos brinda una protección, una curación, y tal como el pueblo de Israel han caminado en el desierto, entonces también que nosotros vamos a aprender esta lección, acudir al Moshe de la generación para pedir de él todo tipo de bendición y protección. Entonces, esto es para iniciar el libro Bamidbar y acercando a la fiesta de Shavuot. Ahora tenemos aquí el doctor que festejó cumpleaños, ¿no es cierto? Muchas ¿Dónde está, gracias, doctor? David, sí. Felicidades, Gracias, felicidades, gracias, doctor. David. Ya, Mazal tov, buena suerte. Te gracias. deseamos de todo corazón un Muchas año gracias, de David. éxito y de Muchas bendiciones, bendiciones a todo todos. lo mejor, todo lo Gracias. mejor. Todo lo mejor que te deseamos. Vamos a cantar todos. Se puede abrir los micrófonos. Vamos a cantar. Siman Tovo, Mazal Tovo, Mazal Tov, Siman Tov, Siman Tovo, Mazal Tovo, Mazal Tov, Siman Tov, Siman Tovo, Mazal Tovo, Mazal Tov, Siman Tov, Yeilano, Yeilano, Yeilano. Hola, hola Israel. ¿Qué es la canción? Siman Tov Mazal Tov, buena señal y buena suerte. Muchas gracias. Para nosotros y para todo Israel. Amén. ¿Sí? Que sea buena señal, buena suerte. ¿Cómo está, don Marcelo? Aquí le veo. Buenas Qué noches. gusto saludarte. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. Karina, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Santiago. Muy bien, muy bien. Byron, aquí veo participando. Karina. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, vamos a desear, doctor. Vamos a desear Marcelo, todos los deseos. ¿Quién quiere desear? Por favor, de todo corazón. Llenen todas las bendiciones, doctor. Muchas bendiciones del Eterno. muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, bendiciones para todos. El Mucho Eterno cariño. siempre. Doctor, que el Eterno le colme de protección, de bendición y que tenga un lindo día. Muchas gracias, Marcelo. Amén. Muchas gracias. David, de verdad, mucho cariño a todos porque realmente ustedes son mi familia espiritual. Benei Noach, así es, todos en la arca. Muy bien. Flotando sobre las aguas. Qué bien, qué bien. Juntos, en unión, en armonía. Qué Muchas gracias. bien, doctor. Que logrará poner la ley divina aquí en la tierra. Esto es. Sí, eso, A esto vamos, ¿no es cierto? sí, Esto es tenemos que cambiar las leyes para bien, para bien. Las leyes divinas, ponerlos. Esto es. ponerlas divinas. Que la Sí, gente lo conozcan y que lo cumplan por voluntad propia, pues así Dios lo quiere, por libre albedrío. Es gran regalo que Dios nos dio, el libre albedrío. sí, No de una manera impuesta, sino del libre albedrío. Hay que reconocer este regalo. sí. Y hay que cuidarlo para no desviarse, sino siempre tener buenos pensamientos. Así es, luchando en pensamiento malo, poniendo pensamiento positivo. Por eso estamos reuniendo para alimentar la fe, alimentar nuestro pensamiento en pensamientos correctos y positivos. Esto es la razón por qué estamos siempre con el estudio de la Torah, ¿sí? Pues el pensamiento puede ser un vacío, es tal como una jeringa que está jalando para atrás, entonces el vacío jala. El vacío puede jalar aire, puede jalar medicina buena o puede jalar veneno, ¿sí? Entonces, si no entra
positivo automáticamente entra negativo. Dice sobre el hueco que en la fosa que los hermanos arrojaron a Yosef en la fosa. Entonces dice, está la fosa vacía, no tiene agua. Bueno, es de más decir, ¿no es cierto? Que no tiene agua. Pues ya ha dicho que está vacía y la Torah no tiene ninguna palabra de más. Entonces, ¿cuál es la explicación? Es que está vacía, ya está dicho, no tiene agua. ¿A qué se refiere agua? Agua es la analogía de la Torah, ¿sí? Agua está la Torah analogada con el agua, tal como el agua está cayendo de arriba arriba hasta abajo y no se cambia de esencia, lo mismo la Torah. Es la mismísima voluntad y inteligencia divina, aunque bajó de arriba hasta este mundo. Entonces uno dice, tal vez transformó 1001 veces, no, pero es la misma esencia, es la mismísima agua. Entonces la fosa está vacía, no tiene agua. El hecho que no tiene agua, no hay Torah, entonces ahí había serpientes y escorpiones, pues el vacío jala, ¿sí? Y si no lo llenamos con positivo, si no llenamos nuestros pensamientos con positivo, automáticamente está entrando el negativo. Por eso hay que nutrir con buen nutriente de fe, de pensamientos positivos. Ustedes saben que el sistema inmunológico, más que hablan los doctores, pues no tiene ninguna vacuna contra el coronavirus, ¿no? Entonces, están hablando del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, hay varios factores que están influyendo, ¿sí? No sabemos mucho, la ciencia misma no sabe mucho cómo funciona el sistema inmunológico, es un misterio, pero según los estudios existentes, hay varias cosas, están recomendando hacer ejercicio y también, qué sé yo, a veces más tomar, menos comer, sí, que pesa menos al sistema digestivo. Caminar en los bosques han revelado que esto también está dando el vitamina C, el zinc, ¿no? Pero sobre todo, y en esto están de acuerdo todos los doctores y todos los estudios que han analizado esto, que una persona que cuando está alegre, entonces está inmune, ¿sí? Su sistema está defendiendo. Y si está melancólico y está deprimido, está vulnerable. Entonces, debemos estar alegres, ¿sí? Entonces, esto que quería compartir con ustedes. Una vez estuve aquí en un parque, en una especie de parque aquí. Parece que me rié por teléfono o algo, entonces me acercó un muchacho. Parece que era un poco deprimido, melancólico, y me dice, ¿y cuál es el secreto de la alegría? ¿Sí? Así me está preguntando de una pregunta súper directa. ¿Cuál es el secreto de la alegría? ¿Cómo puedo estar yo alegre y no melancólico? ¿Cómo? ¿Sí? Y me he hecho la pregunta súper frontal y directa. Entonces estaba pensando yo, ¿cómo le explico una cosa que realmente tan sensible de explicar? Entonces yo le dije así, o sea, derivando de la Torah un mensaje. Puede ser que su trabajo está muy duro y monótono, muy gris, ¿sí? Pero no importa, lo estás haciendo con dignidad, con rectitud, ¿sí?
tú estás haciendo esto con rectitud al centavo, ¿sí? A un minuto del jefe. Si estás haciéndolo con total rectitud, entonces no importa qué duro será su trabajo, qué gris está, tú sabes que Dios, el Todopoderoso, Él está alegre en verte, en lo que estás haciendo, pues estás caminando recto a pesar de las tentaciones, ¿sí? Y si Él está alegre, solamente este pensamiento, que yo causé alegría a Dios Todopoderoso, este mismo pensamiento me llena de tanta alegría que me da ganas para bailar. Esto es el secreto de la alegría. Esto es el secreto. Bueno, doctor, los deseamos todos siempre felicidad y todo lo mejor, tanto material como espiritual, tú con tu familia, con salud, todo lo mejor. Gracias, Rabí, siempre muy contento. Más alto, todo lo mejor te deseamos. Muchas gracias, Rabí, siempre de Shalom, todo corazón. shalom. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Seguro. Vamos a ver el calendario, cómo es el calendario. Tenemos, sí, la próxima semana, el 26, será el 3 días antes de Shavuot. Los días de preparación hacia el monte Sinai, al acercamiento al monte Sinai. Hoy en la cuenta de Omer, ¿qué corresponde? Como no he hecho, entonces todavía no sé lo de Arvit, entonces no quiero decir lo que contamos hoy, solamente puedo decir lo que hemos contado ayer. Ayer hemos contado 40. ¿Sí? Luis 41. Entonces, esto lo voy a decir con bendición. Amén, amén. Sí. Bueno, entonces estamos avanzando de un portón a otro portón de santidad para ir a recibir la Torah. Amén. Bueno, saludos a todos en casa, que estén bien, Shalom. protegidos por Hashem. Shalom, shalom, bendiciones. Gracias, saludos. Saludos. Bendiciones. Ay, shalom. Shalom. Shalom a todos. Shalom, Carlos. Feliz Shalom, cumpleaños a todos. Con Marcelo, gusto verlo. Chao. Chao, Vani. Bye. Saludos a los de Venezuela también. Abraham, saludos. Shalom a todos, un gusto saludarles. Igual, saludos por allá, El Salvador. Que esté muy bien, shalom. Shalom. Tov. Hasta luego, nos vemos la próxima semana si Dios quiere.